Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre una panadería prisión de Pompeya. Sí, sí. Vamos a hablar de esto. Hay textos de antiguos romanos que mencionan cómo eran las panaderías en ese tiempo. Y acaban de encontrar aquí los arqueólogos justamente esa descripción de los textos en forma de esta cultura material. Aquí, el establecimiento donde se hacían esas labores de panadería, que era una panadería prisión. Y bueno, y se condice con los escritos sobre la descripción de estas panaderías prisión, que eran bastantes, era lo más común, lo más común. Y eso es lo que ha pasado. Han sacado a la luz en Pompeya una panadería prisión donde esclavos y asnos molían el trigo. O sea, el esclavo, el humano, esclavizado, compartía el trabajo con los animales. Ambos hacían la fuerza necesaria para moler ese trigo. Vamos a ver, vamos a ver acá. Busquemos aquí. Aquí está. Esta es una fotografía aérea de la panadería prisión. Esto ha sido tomado en el Parque Arqueológico de Pompeya. Aquí puedes ver la panadería prisión de este parque de Pompeya. O sea, los pompeyanos pues comían sus panes, sus hogazas de pan. Bueno, y la forma como se hacía era a través de esclavos. Ni ellos hacían su propio pan, necesitaban de esclavos hasta para que les hagan eso, para que les hagan un pedazo de pan. Bueno, poco a poco empezaron a decaer. Pompeya no deja de revelar nuevos episodios de cómo vivían los más desfavorecidos de la antigua Roma, o sea, los que estaban abajo, en la parte baja de la pirámide. Abajo, no en la pirámide, sino abajo de la pirámide. Esos, que es peor todavía. Bueno, entonces, el último descubrimiento es esta panadería prisión, donde esclavos y asnos trabajaban en condiciones infrahumanas. Es una habitación estrecha en la que la luz apenas entraba por pequeñas ventanitas con rejas de hierro. No existía ninguna puerta de acceso al exterior, sino que se accedía a través de una puerta que daba a la parte residencial que estaba decorada con frescos. O sea, era un cuarto interior, era un cuarto interior dentro del mismo complejo. No tenía salida afuera, que eran esclavos, no podían salir. Estaban encerrados ahí, un cuarto que estaba ahí bien encerrado. En uno de esos frescos se veía una masa de pan de forma redonda. En la parte residencial también se localizaron inscripciones de propaganda política en la que se animaba a votar por Aulus Rustius Verus. Ya hemos hablado de Aulus Rustius Verus, sobre sus fiestas electorales, sus testaferros, y sobre ese larario donde adoraban a la serpiente, estos tipos que estaban inmiscuidos en el poder, en la política, que adoraban a la serpiente. Ah, bueno. La planta residencial y fabril surgió en la región 9, Ínsula 10, donde se están realizando excavaciones como parte de un proyecto más amplio. Bueno, sobre lo de Aulus Rustius Verus, hay un video sobre eso aquí en Real Política. Entra a Real Política, a nuestras páginas, al Facebook, al YouTube, y lo vas a encontrar ahí. También en BitChute también lo hemos puesto. Los restos de panadería son prueba de lo brutal que podía ser la esclavitud en esta época, en esa época. En las losas del suelo se pueden observar muescas hechas para evitar que los animales de tiro que iban con los ojos tapados resbalaran sobre el pavimento, que al mismo tiempo trazaran un camino en forma circular. Eso es lo que hacían. Ay, o sea, les trazaban el camino. O sea, iban en círculos. Los esclavos, por lo general, iban en círculos junto con los animales. No sé si habrás visto esos videos virales de animales yendo en círculo. ¿No? Yendo en círculo. Ahí está. Los esclavos van en círculo. Es un, es una práctica. Creo que también en las prisiones les hacían ir al círculo. Creo que también hay una religión del turbante
que también les hacen ir el círculo alrededor de una piedra negra, como simbolizando el planeta negro de Saturno. Ya sabemos que es Saturno, ¿no? Bueno, esa zona, esa piedra negra que está ahí, en la religión turbante, en verdad fue fundado por gente, por jotas, por hebreos. Fueron ahí, vieron, y crearon eso y con eso lo sometieron. Sí, es lo más, es lo más astuto que han hecho. Bueno, las fuentes iconográficas de la antigua Roma dan información sobre cómo funcionaba una muela de características similares a la localizada en Pompeya. El esclavo debía empujar al animal y controlar el proceso de moler, añadiendo grano y retirando la harina, o sea, el grano ya molido. Añadía el grano, se molía, se volvía harina, retiraba la harina, le ponía otra vez más grano. El escritor romano Apuleyo, que nació en el 125, murió en el 180, nació en Madaura, África, describe en su libro Las Metamorfosis, en sección 1, párrafos 11-13, cómo Lucio, el héroe de esta novela en 11 libros, se transforma accidentalmente en un asno. ¿Te recuerda el libro de Kafka? Que se transforma en una cucaracha, ¿no? Bueno, Lucio aquí se transforma en esta novela, en la novela de Apuleyo, de las Metamorfosis, se transforma en un asno. Este Lucio, este personaje, era miembro de la aristocracia, pero tomó forma animal, la forma de un burro, una forma animal, y se convierte en testigo y víctima de las miserias de los esclavos que son tratados como bestias de carga por sus propietarios. O sea, como asno puede ver todo como el esclavo a cargo de ese asno era tratado. ¿No? Te recordarás la película donde un hombre se transforma en perrito y tiene que parecer todo lo que parece un perrito en la calle, ¿no? Así, ¿no? Es una forma de dar conciencia. Esa temática ya existía en el siglo II antes de Cristo. No, siglo II después de Cristo. Ya existía esa temática. ¿No? Solo que aquí lo hacían con un asno, que eran lo que más usaban para sus labores económicas, para sus labores diarias. Transporte, moler. ¿No? En este libro, Apuleyo describe cómo funcionaban las panaderías. Cómo esas panaderías funcionaban. Vamos a ver cómo funcionaba una panadería romana. Había un gran número de bestias de carga, describiendo caminos circulares infinitos. Giraban con círculos más o menos anchos. Y no solo durante el día, sino incluso durante toda la noche, gracias a la rotación sin interrupciones de estos dispositivos. Eso era todo el día dando vueltas en círculos sobre el mismo lugar para conseguir harina, para fabricar, producir harina incesantemente, todo el día, con esos pobres animales. La descripción que hace Apuleyo de los hombres y mujeres que trabajaban en este lugar es terrible. Vamos a ver qué cosa nos dice él de esto. ¿Qué subespecie de hombres había? ¿No? Ojo, que dice, ¿qué subespecie de hombres había? O sea, esta es la mentalidad de la élite, que ellos se quieren ver como una superespecie y a nosotros nos quieren crear como una infraespecie. Superespecie de ellos, infraespecie de nosotros. Ese es su nuevo modelo tecnológico y justamente lo sacan de aquí. Parece que por generaciones han tenido la misma idea y ahora tienen la tecnología para dar un siguiente paso. Ya hemos hablado del tema del ADN residual, que es el ADN de acoplamiento, con el cual se pueden formar dos especies, una infra o una supra, o como quiera el genetista, el ingeniero de turno. Ya hemos hablado de eso aquí en Radio Política. Pero vamos a seguir. ¿Qué nos dice Apuleyo? ¿Qué subespecie de hombres había? Con la piel toda azulada por las contusiones, o sea, moreteada, y la espalda llena de heridas. Algunos tan solo llevaban un pequeño pedazo de tela alrededor de las partes privadas. En la frente tenían letras marcadas.
La cabeza la llevaban afeitada y los pies encadenados. Eran figuras pálidas, con los párpados oscuros y estropeados por la oscuridad y el ambiente de la panadería. Como los boxeadores que luchan salpicados de polvo, sus figuras estaban cubiertas de forma repugnante del blanco polvo harinoso. Sí, habrá sido horrible, ¿no? Pero él lo describe así. O sea, quiere concientizar a la gente de esta forma de vida, ¿no? Que quiere concientizar de esto, ¿no? De cómo se trataba a las personas, a los animales en ese tiempo. Justamente por eso le escribe este libro, ¿no? Se nota, que lo hace de ese modo, que sea que es una novela escrita con intenciones reflexivas. Bueno, acá podemos ver el suelo sobre el que caminaba el animal alrededor de la muela de moler. Aquí puedes ver ese suelo. ¿Ves? Ahí está el suelo, las piedras, ya ahí están. El animal caminaba por ese suelo. Como se ve, es un poco resbaladizo, ¿eh? Esa piedra. Lo tenían que crear un surco, ¿no? O sea, raspaban eso para que aparezca un surco y el animal creaba el surco. Así como en los dibujos animados que Pedro Picapiedra camina de un lado a otro y crea un hueco ahí, un surco, una zanja crea de tanto caminar. Ya, bueno, ese chiste viene de acá, ¿no? O sea, estos animalitos, estas personas tienen que dar la vuelta y crean un surco con su propio caminar alrededor de de esa rueda de molino. Eso debe ser horrible, crear un surco con tu propio pie, con tus propias patas, ¿no? Alrededor de esa rueda, ¿no? Y ver cómo, o sea, caminar alrededor de esa rueda, dando círculos y ver cómo ese círculo crea un surco con tu propio, que tú mismo has creado un surco con ese incesante trabajo. O sea, eso debe ser ya psicológicamente bastante impactante para el esclavo. Mm. Y quizás el animal también se habrá dado cuenta, o sea, no es que sean animales, ¿no? Animales que no piensan, ¿no? O sea, sí tienen su nivel, sí, sí, también sienten, ¿no? Y también debieron haber visto eso, ¿no? Lo que ellos mismos, el mismo surco que ellos habían creado. O sea, eso debió ser, como te digo, psicológicamente muy impactante para estas personas. Este espacio, donde se encontraban tres víctimas, permite imaginar cómo eran las condiciones de los esclavos. Esta es la parte más impactante de la esclavitud, donde no había margen de libertad ni posibilidad de emancipación. Las personas eran víctimas de una violencia brutal, impresión que queda plenamente confirmada por el cierre de las pocas ventanas con rejas de hierro. En otras palabras, un espacio en el que debemos imaginar la presencia de personas de estatus servil, cuyo propietario sintió la necesidad de limitar la libertad de sus movimientos. Ojo, ¿qué hace el amo? Limita la libertad de movimientos del esclavo. ¿Qué hace el amo? Muchas veces el esclavo no conoce al amo, porque está encerrado ahí. Un esclavo no tiene por qué conocer a su amo, solamente conoce a su capataz, a su celador, ¿no? Ese es el esclavo. Entonces, ¿qué significa? Imagínate que te pinchen algo y ya no puedas caminar ni 3 kilómetros como antes lo hacías. A la justa puedes caminar 2 cuadras para ir al mercado, 200 metros para ir al mercado a la justa. Ya no puedes caminar los kilómetros que podías caminar antes. Eso es lo que hace el amo para limitar la libertad, el radio de movimiento del esclavo. Y eso lo hacía el amo en esta época antigua romana, en esta época preindustrial. La pregunta es, ¿qué hará el amo en la era tecnológica para limitar la libertad de movimiento de los nuevos esclavos que ni siquiera saben que lo son? Imagínate pincharlos con algo para que tengan debilidad y ya no puedan ir muy lejos.
Esa es la esclavitud. Hay muchos que ni cuenta se han dado. ¿Mm? El entorno recién resurgido con su testimonio de la dura vida cotidiana integra disculpa, esa miríada de individuos a menudo olvidados por las crónicas históricas, como los esclavos, que constituían la mayoría de la población y cuyo trabajo contribuía significativamente a la economía, pero también a la cultura y al tejido social de la civilización romana. Son espacios como este los que también ayudan a comprender por qué había quienes creían que era necesario cambiar este mundo y por qué en los mismos años apareció un miembro de un pequeño grupo religioso llamado Paulo, que más tarde, santificado, escribió que es mejor que todos sean siervos, o sea, douloi, ¿no? Douloi, que significa esclavos, pero no de un amo terrenal, sino de un amo celestial. O sea, es lo que dijo Pablo, o Pablo, ¿no? El apóstol Paulo o Pablo. Todos tenían que ser douloi, pero del de un amo celestial, no de un amo de carne, no de un amo humano, sino el Dios Todopoderoso, el único Dios, ¿no? Curioso. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿No? Y acá puedes ver en un dibujito, ¿no? Acá, en este dibujo. Aquí es donde se hacía se moría el grano, ¿no? Aquí. Bueno, entonces ya entendemos más de cómo es la esclavitud que nos quieren pegar. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.